Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me concede en esta noche de traer el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a elevar una oración. En esta hora vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que nos dirija con su Espíritu Santo y que Él hable a nuestra vida por medio de su palabra. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia y te doy gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar delante de tu presencia, Señor. Te pido en esta hora que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Esta palabra que sabemos que es bendita, Señor, que traiga un efecto a la vida y al corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, este mensaje de la palabra. Dios, gracias, pongo mi vida en tus manos, Señor, y a ti te doy toda la honra y toda la gloria. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a hablar sobre la vida de Josué. Josué, un rey de Israel que la Biblia nos enseña que inició su reinado desde la edad de los 8 años. Pero vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Hablemos, hermanos, de lo que sucedió desde años antes de este acontecimiento con Josías. Muchos años antes, aproximadamente, hermanos, 100 años antes del rey Josías, se levantó un rey llamado Ezequías. Y este rey llamado Ezequías fue un hombre que también hizo algunas reformas en el pueblo de Israel. Ezequías restauró el culto del templo. Ezequías celebró la Pascua y también reorganizó el servicio de los levitas y de los sacerdotes. En un lapso de 150 años hubo 8 reyes. En los últimos 150 años del reinado de Judá hubo 8 reyes, y de esos 8 reyes solamente 2 fueron reyes buenos, que fueron Ezequías y Josías. Podríamos hablar, hermanos, en esta hora de un tema, de un encuentro con la verdad. Hablando de Josías, un encuentro con la verdad. Y un encuentro, hermanos, y un encontronazo no es lo mismo. Cuando nosotros escuchamos la palabra encontronazo, se nos viene a la mente un choque de autos, y después de eso se nos viene a la mente pérdida de vidas, tal vez, o si no, pérdidas materiales. Pero no nada más precisamente un encontronazo puede ser, hermanos, entre unos autos. Nos hemos dado encontronazos. ¿Cuántos no nos hemos pegado con la jabonera en el baño, hermanos? Y hasta vemos estrellitas. Y es un encontronazo. ¿Y cuántas veces no se ha dado usted contra la pared por accidente, o contra la puerta, o no falta qué? Pero siempre, hermanos, ha habido un encontronazo que duele. Y en los encontronazos siempre hay violencia, siempre hay víctimas, siempre hay pérdidas materiales, siempre hay algo, hay alguna afectación. Y sin embargo, en un encuentro, que es otra palabra, con otro concepto, podríamos decir que un encuentro, pensamos en un encuentro familiar, en una entrevista, pensamos en cosas bonitas, o en un encuentro de un partido, sea de fútbol o de cualquier deporte. Es un encuentro de 2 equipos que están
digamos, jugando la final, un encuentro. Y pues para uno hay pérdida, para el otro no. Pero bueno, de un encuentro a un encontronazo hay gran diferencia. Hay una gran diferencia. Porque por lo general, un encuentro siempre nos dejará un buen sabor de boca, o una agradable experiencia, o gratos recuerdos, cuando hay un encuentro. Y qué decir, hermanos, si el encuentro es con la palabra de Dios. Si el encuentro es con la palabra de Dios. Y hablaba al principio de Ezequías, de un hombre que hizo reformas en el pueblo, casi 100 años antes de Josías, y que fueron cambios buenos, que fueron cambios hermosos, pero Ezequías fue un buen rey. Aunque al final de su vida cometió un error que le costó caro al pueblo, porque lleva al enemigo y le muestra la casa de Dios, le muestra el templo, le muestra las riquezas, y eso pues lo llevó a que despertara la codicia de los babilonios, y ya sabían, ¿verdad? Ya sabían qué era lo que se iban a llevar. Pero vemos que en su corazón hubo un buen deseo. Reformar al pueblo, quitar la idolatría del pueblo, quitar los lugares altos, quitar esos lugares que causaban abominación ante Dios. Pero vemos entonces, decíamos que en la historia, los últimos 150 años de la historia, estuvieron estos dos reyes, de la historia del reinado de Judá. Estuvieron estos dos reyes que fueron Ezequías y Josías. Estos dos hombres, digamos Ezequías, restaurando todo esto dentro del pueblo. Pero muere Ezequías y sigue uno de los peores reyes que pudo tener Israel. Y ese rey fue Manasés, que reinó 55 años. Aunque Manasés, hermanos, se arrepintió al final, pero su arrepentimiento no alcanzó para mucho. Y eso es lo que puede suceder muchas veces en la vida de las personas, que Dios le da muchas oportunidades y se arrepienten al final del camino, pero siempre se va a pagar la consecuencia de no haber atendido a la voz de Dios a tiempo. Se cree que Manasés, cuando fue llevado cautivo, se le pusieron unos anillos o unos grilletes en la boca, y que fue jalado por los asirios de esta manera, de una manera muy cruel. Pero Dios lo perdonó. Pero marque muy bien, cuando tiene ese encuentro con Dios, ¿en qué momento lo tiene? Si lo tiene a tiempo o si lo tiene a destiempo, aunque se alcanza el perdón de Dios, pero muchas veces las consecuencias de retardar ese encuentro con Dios siempre se pagan. Muy bien, vemos entonces que cuando Manasés muere, sigue otro rey que no duró mucho tiempo, y que fue Amón, y reinó 2 años únicamente. Pero aunque Manasés casi al final, casi al declinar en su reinado, quitó lugares altos y trató de reivindicarse, aún así no le alcanzó. Decíamos, el arrepentimiento no le alcanzó para mucho. Porque cuando Amón sube al reinado, 2 años le bastaron solamente para volver a construir lugares altos, para volver a construir los ídolos, y para que el pueblo volviera a la idolatría, para que el pueblo volviera una vez más a adorar a los ídolos y a dioses ajenos, que era abominación a Dios. Vemos entonces que en este tiempo Amón en 2 años muere, y el pueblo de Israel queda en una decadencia espiritual y en una profunda idolatría. Pero Dios levanta a un niño, Josías, de 8 años. La palabra del Señor nos enseña que Josías tenía solamente 8 años. 8 años tenía cuando comenzó a reinar. Y reinó, dice la palabra, y reinó en Jerusalén 31 años.
A los 8 años de su reinado, Josías, hay algo muy importante que nos enseña la palabra. Josías dice, comenzó a buscar a Jehová. Dice la palabra, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, tenía apenas 16 años. Siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años de su reinado, él tenía 20 años de edad, dice, comenzó a limpiar el templo, comenzó a limpiar a Judá, comenzó a limpiar a Jerusalén, comenzó a limpiar al pueblo de los lugares altos, de imágenes de acera, de esculturas y de imágenes fundidas. Podemos ver, hermanos, lo que este joven a su escasa edad empieza a hacer. Decíamos, a los 12 años de su reinado, a los 12 años de su reinado, 20 años de edad, empieza a limpiar a Judá. Primero busca a Dios. Primero empieza a buscar a Dios. Podríamos decir lo que se despierta hoy en día la persona, empieza a asistir al culto, le empiezan a agradar los cantos, le empieza a agradar la oración, siente bonito, empieza a buscar a Dios, Tiempo después dice la palabra que empezó a limpiar a Judá. Podríamos decir de la persona, empieza a quitar esos malos hábitos, empieza a sentirse mal cuando dice una mala palabra, empieza a sentirse mal cuando está en un lugar indebido, empieza a sentirse mal cuando está con ciertas compañías que antes las disfrutaba. Su vida se empieza a limpiar. Es un proceso, y podríamos decir que el proceso en Josías era este. Josías empieza a limpiar Judá, empieza a limpiar de toda la inmundicia y de toda la maldad que había en el pueblo. A los 16 años de su reinado, él tenía 24 años de edad, reconstruye y repara la casa de Dios, el templo. Y cuando está reconstruyendo la casa de Jehová, surge un milagro, el encuentro con la verdad, el encuentro con la palabra. Josías encuentran la palabra. Cuando aquellos hombres empezaron a trabajar en el templo, el sacerdote, el escriba, los escribas, los sacerdotes, todos los que estaban ahí trabajando en el templo empiezan a trabajar, se encuentran con el libro de la ley y van hasta el rey. Van hasta el rey y ellos le dicen, dice, dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías, el sacerdote, el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Safán lee el libro de la ley delante de Josías. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. La reacción de Josías ante la ley o ante la palabra. ¿Qué importancia obtiene delante de Dios, hermanos, la reacción que hay en nuestra vida cuando encontramos la verdad? Tiene mucho tiempo que muchos hemos encontrado la verdad y hemos atendido a la voz de Dios y a la palabra de Dios. ¿A cuántos Dios les ha estado hablando en este tiempo? Oiga, ¿cuántos no están o cuántos sí están en su casa en confinamiento, recibiendo? No el 100%, y oiga, hay veces que se quejan y dicen, pues es que no estoy recibiendo el 100%, está en su casa, fíjese.
Pero eso, aparte de esa bendición, Dios le está otorgando la otra bendición, que si usted tiene un familiar que es cristiano y que pone el programa desde las 6 de la mañana, hermanos, es una bendición tan grande que desde las 6 de la mañana hay pan fresco, calientito. A las 6 de la mañana se nos da un mensaje y hay oración, hay intercesión. ¡Qué hermoso! Y usted que está ahí en su casa recibiendo su cheque o que le están depositando, claro, es porque pues tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Presión alta, diabetes, es por lo regular, o porque no puede pasar, ¿verdad? No le dan permiso de pasar los que trabajan en el otro lado. Pero oiga, qué bendición tan hermosa. Y luego el martes es de niños, el miércoles es el servicio, pues es este servicio del día miércoles, el de educación cristiana el viernes, el sábado de jóvenes, el domingo, este servicio de celebración. Hermanos, tenemos alimento. ¡Qué hermosos momentos! Oiga, usted que tal vez no había escuchado la palabra y que Dios le ha estado hablando durante este tiempo, que no, decía, es que no tengo la oportunidad, no tenía tiempo, pero hoy sí, Dios le está otorgando el tiempo. ¿Qué reacción se ha tenido ante la palabra? ¿Qué reacción ha tenido usted ante la palabra? Josías reaccionó de una manera positiva. Rasgó sus vestidos. Él reaccionó de esta manera. Oiga, y no, la ley, hermanos, estaba extraviada. Se puede decir que estaba extraviada porque estaba ahí la encontraron por ahí entre el templo que estaban reconstruyendo. Se cree que esta palabra fue escondida ahí porque Manasés intentaba destruir el libro de la ley. Recordemos que Manasés fue uno de los peores reyes de Judá. Entonces se cree que ahí fue escondida y ahí se quedó. Y decimos que desde él tan solo reinó 55 años. Entonces ya tenía mucho tiempo que la palabra no era leída. Y menos en los tiempos de Josías. Josías era un jovencito. 24 años tenía solamente. Entonces vemos, hermanos, cómo él reacciona ante la palabra del Señor. Y hay algo importante. Cuando él reacciona, él inmediatamente manda a buscar al profeta o a la profetisa que era Hulda. La manda a buscar y dice, ¿qué es esto? Y viene esta mujer en respuesta. Viene esta mujer y le dice, ella le dice al rey, dice, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida el varón que os ha enviado a mí. Ella le está diciendo el Elías que fue a Hulda, le dice, digan o decirle al varón que os ha enviado a mí, así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oístes las palabras de mi libro. Por cuanto oístes. Oír, hermanos, es el concepto, aquí podríamos decir que es el concepto de atender a aquello que se escuchó. Poner atención a lo que se escuchó. No se hizo oídos sordos. Él escuchó, le leyeron la ley, le inquietó lo que aquella ley decía, que iban a ser destruidos por desobediencia. Y él buscó la respuesta, él quiso encontrar la respuesta que le dijeran de esta palabra que fue encontrada. Vemos, hermanos, Romanos, él dice aquí, oíste. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Dice, y el oír por la palabra. Hermanos, comúnmente la gente no llega a la fe a menos que se le hable de la Biblia
o que alguien le hable del mensaje del evangelio. Es cuando se despierta esa fe. Es cuando el Espíritu Santo viene a la persona, cuando el mensaje del evangelio viene, el Espíritu Santo despierta la fe. Entonces dice, pues la fe, dice, la fe viene, así que la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra. El oído espiritual se abre, cuando empezamos a escuchar la palabra, cuando le empezamos a poner atención a la palabra. Cuando empezamos a atender el mensaje de Dios, el mensaje de esta palabra bendita. El empezar a atender el mensaje de Dios es tan importante. Este hombre atendió al mensaje de la palabra. Y la fe se va a despertar cuando escuchemos la palabra, cuando abramos nuestros oídos a la palabra. El Espíritu Santo despierta una respuesta de fe dentro de nosotros cuando escuchamos la palabra. La fe que se despertó, esa fe que se despierta en usted, esa fe que se ha despertado en usted, esa fe que tiene años que está activa en usted, esa fe va a ir creciendo conforme a la medida que usted se alimente de la palabra de Dios. La fe, hermanos, la fe va a crecer si nosotros le ponemos atención a la palabra. Si nosotros abrimos nuestro oído espiritual y nuestro corazón a la palabra, entonces esta fe se va a empezar a acrecentar, se va a hacer grande esta fe conforme usted la alimente con la palabra de Dios. Por eso es tan importante escudriñar las escrituras. Es tan importante ponerle atención a la palabra. Una de las cosas que Dios hizo notar a Josías y que le mandó a decir con la profetisa, porque oíste, dice, porque oíste las palabras del libro, porque pusiste atención, porque abriste tu oído, porque abriste tu corazón a la palabra de este libro. Dice, y tu corazón se conmovió. Conmoverse, hermanos, podemos decir que es estremecernos, causar una impresión o una inquietud. La palabra, hermanos, siempre va a traer una reacción a la vida del ser humano, de la persona. O la reciben o la rechazan. Pero siempre va a haber una reacción. O dicen, no quiero nada, o abre su corazón y la recibe. Por eso es tan importante. Dice, te conmoviste, hubo una reacción, hubo una inquietud en la vida de Josías y reaccionó de una manera positiva, digámoslo así. Porque él abrió su corazón a la palabra, porque él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me interesa saber qué es esto. Me interesa saber. Dice, porque te conmoviste en tu corazón. Porque oíste, porque te conmoviste. Y luego también dice, porque te humillaste, porque lloraste, porque te humillaste, porque rasgaste tus vestidos delante de mí. Esto es lo que el Señor le dice a Josías. La reacción que hubo en la vida de Josías con respecto al hallazgo de la palabra, con respecto a ese encuentro con la verdad. Tuvo un encuentro con la verdad, se humilló. Hermanos, hay un salmo que nos muestra un ejemplo de lo que es el humillarse. Hay el salmo o de un corazón arrepentido que se humilla. El Salmo 51, hermanos, es un salmo del rey David. Pero que en una ocasión, hermanos, el profeta, vocero de Dios, palabra de Dios audible, el profeta Natán, viene a él y por medio de una parábola le dice la realidad de él. Y lo confronta con la palabra y lo confronta con la verdad. Cuando David comete pecado con Betsabé, teniendo él muchas mujeres, toma la única mujer de Urías y conocemos la historia que él toma la mujer de Urías y que después manda a matar a Urías porque esta mujer queda embarazada.
conocemos esta historia tan triste en la vida del rey. Pero aquí lo importante es que el rey estaba tratando de ocultar lo que había sucedido. Y sin embargo, Dios lo confronta con la palabra, envía al profeta y le aclara su condición. Y el rey David se humilla, se arrepiente cuando la palabra del profeta Natán hace su efecto en la vida del rey David. Dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando la palabra del Señor viene a la vida del ser humano, del corazón, cuando Dios habla por medio de su palabra, y la palabra es atendida, es escuchada, y cuando hay una reacción en el corazón, y cuando hay humildad en el corazón, y cuando se humillan delante del Señor, el Señor no desprecia ese corazón humillado. Hermanos, vemos en la historia de Josías que Josías empezó a buscar a Dios cuando tenía 8 años de rey, decíamos de 16 años de edad. Pero podríamos decir, él empieza a buscar a Dios y esto nos muestra que había personas, un remanente fiel, en medio de un pueblo entregado a la idolatría y a las abominaciones. Había un pueblo, un remanente fiel, que conocía a Dios y que buscaba a Dios. Y podríamos hablar de un sacerdote Hilcías, podríamos hablar de un escriba Safán, podríamos hablar de una profetisa, y por qué no hablar del profeta Sofonías, que era el profeta en ese tiempo. Pero una de las cosas, hermanos, que debemos entender es siempre, estamos pasando por una situación difícil, pero aún en medio de esta situación difícil, yo les mencionaba hace unos momentos la programación. En estos momentos difíciles, bendito sea Dios, que tenemos una familia pastoral, tenemos unos pastores que se preocupan por nuestra vida espiritual, que se preocupan por que nosotros como creyentes recibamos el alimento fresco, porque siempre, hermanos, hay muchos pastores que están preocupados y viendo de una o de otra manera que sus ovejas sean alimentadas. Siempre, hermanos, habrá gente preocupada por buscar a Dios y preocupada porque los demás busquen a Dios. Podríamos decir que Josías tuvo gente que tal vez lo instó a buscar a Dios. Y que ese corazón se fue preparando para el momento en el cual tuvo un encuentro con la verdad. Dios siempre tiene ese remanente fiel que le busca. En ese mover de Dios, hermanos, de que siempre está buscando quién le busca, valga la redundancia, ahora sí, él busca quién le busca. En ese mover Dios siempre actuará dependiendo de la respuesta de usted al llamado que él está haciendo. Dios va a actuar dependiendo de la respuesta que usted le dé al llamado de Dios. Recordemos, hermanos, que Manasés se arrepintió y Dios lo perdonó, pero Manasés se arrepintió un poquito tarde. Él ya no pudo hacer mucho. Josías hizo las cosas bien desde un principio. Y cuando es confrontado con la verdad, actúa de una manera correcta. Decía, depende de cómo reaccione usted a este llamado, es como Dios va a actuar. Y yo les mencionaba al principio, hermanos, de el encuentro y del encontronazo. Que el encuentro nos puede traer gratos recuerdos, gratos momentos, pero el encontronazo no.
Siempre los encontronazos, hermanos, van a traer tristeza, lágrimas, pérdida. Siempre los encontronazos van a doler. Ahora, Dios está hablando a su vida, está hablando a mi vida. Que esto sea un encuentro. Que si usted está encontrando la palabra, que si usted tiene un encuentro con la palabra, que sea algo grato. Y que después no se vaya a convertir en un encontronazo, porque va a doler. Vemos, Josías atendió a la palabra y escuchó. Y es tan hermoso escuchar la palabra y atenderla desde un principio. Para concluir, hermanos, cuando Jesús está en el Sermón del Monte, él habla, él da regla de oro. Son tres, capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Es el Sermón del Monte. Y nuestro Señor Jesucristo, este Sermón del Monte, donde Él habla sobre cosas tan importantes para la vida del creyente, tan importantes. Él concluye, dice, cuando ya Él termina su sermón, cuando Él ya ha expresado esa palabra que es vida, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La palabra de Dios, hermanos, quien está fundado en la palabra de Dios puede venir a su vida lo que venga y no le va a destruir. Si usted atiende a tiempo el llamado de la palabra de Dios a un arrepentimiento, si usted lo atiende a tiempo, será como Josías o será como este hombre prudente que habla Jesús. Cualquiera que oye la palabra y la hace, son dos cosas distintas, escuchar y hacer. Dice, yo le compararé como el hombre que edificó su casa sobre la roca, que descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque la casa estaba fundada sobre la roca. Que esta palabra, hermanos, bendita, que esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra usted la escuche y la ponga por obra para que sea efectiva en su vida. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que si Dios, en estos días, Dios está tratando con todos, y por medio de su palabra nos está hablando, y vemos la palabra y decimos, son tiempos peligrosos. Atendamos a la palabra de Dios, atendamos al mensaje de Dios. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, que si hemos encontrado la verdad, que la pongamos por obra, que la atendamos, que atendamos a tu palabra, que prestemos oídos a tu palabra, que prestemos atención a tu palabra, que seamos conmovidos por tu palabra, que seamos movidos, Señor, seamos movidos, Padre Celestial, a cambiar de actitudes. Que la palabra, Señor, traiga al corazón el deseo, Señor, de agradarte, que podamos humillarnos, Señor, que podamos, Señor, entregarnos completamente a ti, para que esta palabra, Señor, haga el efecto que tú quieres que haga en nuestra vida. Señor Jesús, tú comparas la vida de la persona que pone atención a tu palabra y no nada más pone atención, sino que practica tu palabra, Señor. Tú le comparas como la persona o como el constructor que edificó sobre la roca. Que vinieron tempestades, que vinieron lluvias,
con ímpetu y no fue derribada porque estaba fundada en la roca que eres tú, mi Señor. Palabra viva, Señor, que eres tú la palabra viva. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre Celestial, para poner atención a tu palabra y para poder practicarla día a día. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora.